Pues vamos a comenzar. El día de hoy empezamos con las presentaciones o con las ponencias de la campaña de prevención de la violencia en familias mexicanas. Y el día de hoy nos acompaña una doctora que tiene muchísima experiencia en el ámbito de ginecología, es la doctora Erika Valencia, que es egresada de la Universidad de Querétaro, que hizo su especialidad en estuvo rotando en la de ginecopedia 3 y actualmente está trabajando en el Hospital La Linde. La doctora tiene muchísimas credenciales, tiene incluso ya una cuenta de Instagram que al ratito se los vamos a pasar, pero pues, ¿qué les puedo decir? Ya hemos trabajado con ella y es excelente, su ponencia es muy digerible y muy, muy buena. Entonces, pues vamos a ver qué sorpresitas nos trae el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Hola Sergio, muchas gracias, gracias por la invitación. Pues vamos a empezar, ¿no? Ya puedo compartir mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Listo. ¿Ahí se ve bien? Sí, ¿no? Se ve perfecta. Ok. Bueno, entonces chicos, el día de hoy vamos a abordar el tema de atención integral de un embarazo saludable y prevención de violencia obstétrica. Esta presentación se las hice pensando en que, bueno, ustedes eventualmente van a llegar al servicio social y ahí se van a enfrentar a lo que es la consulta prenatal y la violencia obstétrica como tal. Entonces tienen que saber qué es lo que tienen que hacer y lo más importante al estar frente a una paciente embarazada, ¿sale? Entonces vamos a empezar primero con la definición de embarazo, que yo supongo que ya todos se la saben. Es un estado fisiológico de la mujer que inicia con la fecundación y termina con el parto. Es importante que ustedes sepan que un embarazo de término, un nacimiento normal es a partir de las 37 semanas y hasta las 41. Antes de las 37 semanas es un embarazo pretérmino y después de las 41 es posttérmino, ¿sale? Nada de eso es normal. Ahora, tienen que saber que aquí en México nos rige la norma oficial mexicana 007, que es la que nos habla de cómo dar una atención a la mujer durante el control prenatal, parto y el puerperio. También del recién nacido, pero bueno, ese supongo que después un pediatra podrá hablarles de ese, ¿sale? Entonces, como tal, cuando una paciente llega con nosotros, casi siempre llegan embarazadas, pero bueno, si en algún momento alguna va porque se quiere embarazar, ustedes tienen que saber que a toda paciente que busque embarazo se le tienen que dar 0.4 miligramos de ácido fólico al menos 3 meses antes de embarazarse y se le tiene que dar a ella y a su pareja, ¿vale? Ese es el primer punto. Sin embargo, en México no tenemos mucho esa cultura, ya lo verán, y todas les van a llegar embarazadas. Es importante que ustedes sepan que mínimo, según la norma oficial mexicana, deben de darle 5 consultas durante todo el embarazo. Idealmente son 8 consultas, pero mínimo 5, ¿vale? Y eso se los van a preguntar hasta en el ENAD. Entonces, las 8 consultas ideales son la primera entre las 6 y las 8 semanas, que es cuando la mujer se va a dar cuenta que está teniendo un retraso menstrual y ahí sospecha que puede estar embarazada. La segunda consulta es entre las 10 y las 13.6. Esta es de las más importantes por un ultrasonido que se realiza estas semanas, que vamos a hablar de él. La tercera consulta es entre las 16 y 18 semanas. La cuarta consulta a las 22, quinta a las 28, sexta a las 32, séptima a las 36. Si se dan cuenta, son aproximadamente cada mes del embarazo y ya al final, cuando ya se acerca la hora del término del nacimiento, a partir de las 34 semanas aproximadamente, ya hay que empezar a verlas no cada 4 semanas, sino cada 2. ¿Ok? Eso es lo ideal. Ahora vamos a hablar de las 5 consultas que nosotros le tenemos que dar como mínimo. La primera tiene que ser antes de las 14 semanas, ideal entre las 6 y la 8. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando la paciente llega a nosotros por primera vez? Lo primero que tenemos que hacer es una historia clínica completa y saber la edad gestacional, o sea, cuántas semanas de embarazo tiene. Se puede hacer por dos métodos. Uno es por la fecha de última menstruación. Esto si la paciente tiene una menstruación regular, es decir, que menstrua cada 28 a 34 días más o menos,
y le dura de 4 a 7 días. Si así es su menstruación, entonces lo podemos sacar por fecha de última menstruación. ¿Cómo le van a hacer? Le van a preguntar a la paciente, ¿cuándo fue la última vez que menstruó? Necesitamos saber el primer día, porque muchas les dicen el último. Entonces, el primer día de la última menstruación, lo que van a hacer es que le van a sumar 10 días y le van a restar 7 meses. Esta es la manera en la que ustedes van a sacar su fecha probable de parto, para decirle más o menos cuándo van a hacer su bebé. Y a ese primer día de menstruación le van a sumar los días que han pasado, que han transcurrido desde ese día hasta la fecha que ustedes le están viendo para que sepan cuántas semanas han pasado, de cuántas semanas de su embarazo. Si la paciente no tiene o no se sabe su fecha de última menstruación, porque también es muy común, entonces lo ideal es que se lo saquen por ultrasonido. El ultrasonido, entre antes se lo hagan al bebé, bueno, no tiene que ser ya un bebé o un embrión, puede ser el puro saco gestacional. Entre antes, mejor. La edad gestacional es más exacta entre más chiquito el embarazo. ¿Vale? Ahora, siempre tenemos que tomar signos vitales a la paciente y durante el embarazo va a ser muy, bueno, ideal estarles checando el peso. Verificación del esquema de vacunación. Bueno, las vacunas más importantes es que tengan el toxoide tetánico. Idealmente la primera dosis se pone antes de las 14 semanas y la segunda dosis al mes, máximo a los 2 meses. Ahorita, bueno, como ya saben, ya salió también la orden de que todas las embarazadas se pueden poner la vacuna COVID a partir de las 9 semanas. Y también si es época invernal, cuando se está poniendo la de influenza, también se la deben de poner. ¿Vale? Esas son las obligatorias para los pacientes embarazados. Y ustedes tienen que pedir a estas semanas un ultrasonido. Ese ultrasonido es el más importante del embarazo y se tiene que hacer entre las 11 y las 13.6. Entonces, este ultrasonido nos va a explicar, bueno, nos va a decir si el feto tiene algún riesgo de algún síndrome, principalmente síndrome de Down, ¿sí? Y nos va a hablar del riesgo que tiene la mamá de tener preeclampsia durante el embarazo. Entonces, no se les olvide, cada que vean a una paciente por primera vez en su consulta, el ultrasonido se hace entre las 11 y las 13.6 semanas. Si se les pasa la fecha, ya no se lo pueden hacer, ¿vale? Y también hay que empezar a valorar la altura uterina. Tal vez antes de las 14 semanas no van a poder sentir ustedes hasta dónde le llega el útero, pero entre más empiece a crecer el embarazo, el útero se va haciendo mucho más evidente y lo pueden medir muy fácil. Aquí les puse una tablita donde dice que, por ejemplo, a las 18 semanas de gestación tiene que medir el útero 20 centímetros. El útero se mide desde el pubis hasta donde llega el fondo del útero, ¿sale? Con una cinta métrica que todos van a tener ahí en sus consultorios. Tienen que ir valorando que el útero vaya creciendo conforme a las semanas de gestación. Para eso son estas tablitas. Si ustedes ven que el útero no está creciendo, ahí pudiéramos estar teniendo algún dato de alarma para pensar que ese bebé no está creciendo bien, ¿ok? Siempre que ustedes sospechen algo que no es normal, la tienen que mandar a ginecología, ¿vale? Ustedes tienen que saber lo que es normal. Entonces, en la primera consulta le van a pedir ese ultrasonido y necesitamos estudios de laboratorio, biometría hemática, grupo de sangre, una glucosa en ayuno, creatinina, ácido úrico, examen general de orina, VIH y VDRL. A todas las embarazadas se les pide, a todas, ¿vale? Esa fue la primera consulta. Después la segunda va a ser entre las 14 y las 24 semanas. ¿Qué vamos a buscar aquí? Ya se va a poder a estas semanas escuchar la frecuencia cardíaca fetal, ya sea con un Doptoner, que seguramente todos van a tener, y tienen que estar valorando la altura uterina, como ya quedamos. Los movimientos fetales ya se van a sentir. Es muy importante que ustedes le digan a sus mamás, bueno, a las mamás, a las pacientes, que tienen que estar checando que el feto se mueva cada 2 horas como mínimo. Si la mamá no siente movimientos fetales por más de 2 horas, aguas, tiene que ir a urgencias, ¿sale? La van a mandar en ese momento a ginecología. A estas semanas van a evaluar la tensión arterial. ¿Por qué? A partir de las 20 semanas, las pacientes pueden empezar a presentar enfermedades hipertensivas del embarazo. 20 semanas es la mitad del embarazo,
acuérdense que dura de 37 a 41. Entonces, a partir de las 20 semanas es frecuente que la TA se empiece a elevar. ¿Cuánto? Si ustedes detectan que está arriba de 140 a 90, en más de 2 ocasiones, separadas por al menos 4 horas, la mandan al gineco, ¿sí? Porque eso ya nosotros lo tenemos que estudiar. Hay que controlar esa presión. El peso. La paciente embarazada tiene que subir de peso de acuerdo al peso en el que ella se haya embarazado. Si su IMC era normal, tiene derecho a subir durante el embarazo de 11 hasta 16 kilos. Depende de dónde lo busquen. Según la OMS, hasta 11 kilos, de 9 a 11, para una paciente que está en su IMC normal. Pero si es una paciente con sobrepeso u obesidad, que van a ver que así son la mayoría, y se embarazaron, entonces no pueden subir tanto. Pueden subir de 5 a 11 kilos, pero no más de 11 kilos. Eso de que tienen que comer por dos, no es cierto. Ustedes tienen que explicarles que no pueden subir de peso porque les aumenta el riesgo de todo, de parto pretérmino, de preeclampsia, de diabetes gestacional, de todo, ¿ok? Entonces les tienen que llevar el peso. Ahora, a estas semanas vamos a hacer el segundo ultrasonido. Es importante que sepan que durante todo el embarazo mínimo se deben de hacer 3 ultrasonidos. El primero es el que ya les mencioné, el más importante, 11 a las 13.6 semanas. El segundo importante es entre las 18 y las 22 semanas. Aquí, ¿qué es lo que van a ver? El ultrasonido nos va a mostrar que los órganos del feto se estén desarrollando adecuadamente. Van a ver que tenga 2 riñones, un estómago, que el corazón esté del lado que tenga que estar, que tenga 4 cámaras, ¿sale? Esta es la importancia del segundo ultrasonido. Y si no se lo hacen a estas semanas, ya tampoco va a ser un ultrasonido confiable. No se les pase pedírselo. Ahora, laboratorios, en esta segunda cita vamos a pedirle determinación de proteinuria en orina. Puede ser por tira reactiva o que se la pidan por laboratorio. ¿Por qué es importante la proteinuria? Uno, porque nos está hablando del funcionamiento renal. Y cuando hay más de 300 miligramos de proteinuria en orina, también puede ser un dato de preeclampsia. Entonces, si ustedes le piden la proteinuria, le hacen la tirita y ven que tiene proteinuria más de 300, va directo a ginecología, ¿ok? Bueno, a ver. La tercera consulta va a ser entre las 24 y las 28 semanas. ¿Qué es lo importante de esta consulta? Que entre estas semanas nosotros estamos obligados a hacer el tamiz de glucosa. A estas semanas ustedes deben de detectar si su paciente tiene diabetes gestacional o no, ¿ok? Y la segunda cosa importante, aplicación de la inmunoglobulina anti-D. Esta les explico rápidamente. Solamente se le pone a las pacientes embarazadas de su tipo de sangre, que se acuerdan que todos se los pedimos en la primera consulta, es RH negativo. Si es RH positivo, nunca le van a tener que poner la anti-D. Si es RH negativo, hay que ponérsela. Es ideal primero pedir un estudio que se llama CUMS indirecto. Este CUMS nos habla de cuántos anticuerpos puede tener la mamá RH negativo contra un RH positivo. Si el bebé es RH positivo y la mamá tiene anticuerpos circulando contra RH positivo, el feto puede llegar a morir. Ajá. Entonces, si ustedes le ponen esta inmunoglobulina anti-D entre las 24 y las 28 semanas, el riesgo de que los anticuerpos de la mamá ataquen al feto es mínimo. Y lo que ustedes van a evitar es que se hagan estos anticuerpos, ¿sí? Si ustedes no se la ponen, tal vez a este bebé no le pase nada. Pero si se vuelve a embarazar, lo más seguro es que como ustedes no le pusieron esta vacuna, la mamá haga esos anticuerpos. Y cuando se vuelve a embarazar de un bebé RH positivo, lo ataquen y el bebé se muera, ¿ok? Entonces está en sus manos esa parte. Se los digo para que sean conscientes de la importancia de que sepan qué hacer a cada semana. Ahora, como les dije, hay que hacer el tamiz de diabetes gestacional. ¿Eso cómo lo van a hacer? Ustedes en su receta le van a pedir curva de tolerancia oral a la glucosa. Ajá, y le van a explicar a la paciente cómo se lo van a hacer. Van a llegar al laboratorio en ayuno de 8 horas y les van a tomar una muestra de sangre. Después de esa muestra les van a dar un botecito que tiene glucosa.
Puede ser de 75 gramos o de 100 gramos. Cuando a ustedes les llegue el reporte, les van a especificar si se lo hicieron con 75 o con 100. Ajá. Y depende de lo que le hayan dado, le van a tomar sangre a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. ¿Esto para qué? Para ver cómo la paciente está metabolizando esa glucosa y ver si no tiene alguna alteración que nos haga pensar en diabetes gestacional. Ustedes se tienen que saber esta tablita, o bueno, no se la tienen que saber, la pueden buscar en internet en ese momento, pero va a llegar a cierto, ¿sale? Que les van a poner, doctor, le hicimos una curva de tolerancia a la glucosa a su paciente con 100 gramos y les van a dar los datos de cuánto tuvo la paciente en ayuno, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Tienen que tener menos de estos valores que les estoy presentando en la tablita, 95, 180, 155, 140. Si los valores son por encima de esta cantidad, aguas, diabetes gestacional y va directa a ginecología. Antes se decían que era con 2 valores alterados. Ahorita ya con que tenga uno, la mandan, ¿sale? Y la biometría hemática para ver, porque a estas semanas hacen un tipo de anemia fisiológica. Hay que ver que justo a la mitad del embarazo la hemoglobina no esté por debajo de 10.5, ¿vale? Ideal. ¿Y qué le van a decir a estas pacientes en este momento? Cuidado con las amenazas de parto pretérmino. Hay que explicarles, y ustedes deben de saber, cuándo una paciente tiene amenaza para que la manden al gineco. Bueno, se los voy a decir rápido por si no saben cómo es. Le tienen que decir a la paciente, si usted siente más de una contracción en 10 minutos, 4 contracciones en 20 minutos o 6 en 60, hay que acudir. Si tiene más de una en 10 minutos, para que no se hagan bolas, una en 10 minutos, hay que ir a un hospital, porque puede desencadenar un trabajo de parto antes de tiempo. La mayoría de las veces esta situación de desencadenar el trabajo de parto pasa porque la paciente tiene infecciones. Pueden ser infecciones de vías urinarias o infecciones vaginales. Entonces, de ahí que las infecciones nos desencadenen esto y ustedes tengan que tratarlas y estén bien al pendientes de que la paciente en la consulta no tenga flujo vaginal anormal y no tenga disuria, poliacuria, datos de cistitis, ¿ok? Bueno, la siguiente visita va a ser entre las 28 y las 34 semanas. A estas semanas vamos igual a revisar a la paciente, escuchar frecuencia fetal, medirle el útero, la tensión arterial y le vamos a pedir el tercer y último ultrasonido obligatorio. Lo que nos va a evaluar es el desarrollo y crecimiento. Vamos a ver que el bebé esté creciendo adecuadamente para la edad gestacional, porque hay veces que los bebés empiezan a quedar chiquitos y entonces ahí también va directo a ginecología, que esté creciendo bien, que el líquido amniótico sea adecuado, etcétera. ¿Y qué es lo que le vamos a decir a la paciente en esta semana? Signos y síntomas de preeclampsia, los datos de alarma. Yo creo que de toda la presentación esto es lo que más vale la pena que ustedes recuerden. Datos de alarma para la paciente cuando se sospecha preeclampsia. ¿Por qué? La preeclampsia en México es la enfermedad por la que más pacientes obstétricas se mueren, ¿sí? Porque no llegan a tiempo al hospital. Entonces, lo que ustedes les van a decir es, señora, si usted tiene dolor de cabeza, que se tome 500 miligramos de paracetamol y no se le quite, se va al hospital. Si escucha zumbiditos, si ve borroso, si ve lucecitas, si empieza a tener náusea y vómito, si no siente que el feto se mueva por más de 2 horas, se pone pálida, se le empiezan a edematizar. Bueno, ustedes díganle así tal cual, hinchar de pies, manos y cara, porque la paciente tiene que entender esto, hay que ir al hospital. Cualquier pérdida vaginal, sea líquido, sea sangre, del color que sea, tiene que ir al hospital. Fiebre, nunca es normal que una paciente embarazada tenga fiebre. Dificultad para respirar tampoco, que tenga molestias para orinar, ya les expliqué por qué, porque puede desencadenar parto pretérmino o que llegue a convulsionar. Las convulsiones también, en la mayoría de los casos, son parte de la preeclampsia, que se llega a llamar eclampsia. ¿Sí? Pero todo esto se lo tienen que explicar para que ella sepa cuándo no es normal. Y de esta manera podamos reducir la mortalidad materna en México, ¿sale? Eso la verdad es que depende en la mayor parte de ustedes cuando ven la consulta.
Y finalmente, síntomas de depresión en el embarazo. Esto no es muy frecuente, pero sí hay pacientes que tienen ideas por el mismo estado hormonal un poco depresivas y hay que cacharlas también para enviarlas a psiquiatría, ¿vale? Ahora, la visita entre las 34 y 41 semanas es la última de todas las consultas. Vamos a revisar a la paciente de igual manera, pero ¿qué es lo importante? A estas semanas ya se acerca el término y vamos a planear la finalización del embarazo. Hasta la semana 34 nosotros podemos decirle a la paciente, puede ser que su embarazo se desencadene en parto o tenga que ser cesárea, ¿de acuerdo? Entonces ya, a estas alturas se la van a referir al embarazo, a la paciente embarazada y van a hacer el bebé, ¿no? Sea por parto, sea por cesárea. Ahora, vamos a hablar, hasta aquí llevamos nosotros el embarazo súper saludable, ¿no? Nace el bebé, todo bien, pero tienen que ustedes saber qué es violencia obstétrica ahora. Violencia obstétrica tiene muchísimas definiciones, pero bueno, de las que mejor me parecen es cualquier conducta, ya sea por acción u omisión, que cuando se realice afecte el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. De acuerdo al gobierno mexicano, la violencia obstétrica incluye el trato deshumanizado hacia la paciente embarazada, y así literalmente viene en las guías de violencia obstétrica. Ustedes tienen que hablarle a la paciente por su nombre desde la consulta, nunca juzgar si es su primer o su 10º embarazo, no decirles, ay, ¿cómo es posible que se haya embarazado tantas veces, señora? No, todo eso es considerado violencia obstétrica y los pueden demandar por eso y hasta quitarles la cédula, ¿sale? Entonces siempre trátenlas con respeto, les tienen que informar absolutamente todo y cada parte de su embarazo. Una medicalización injustificada, esto se refiere mucho más a cuando ya tenemos a la paciente en trabajo de parto y se le aplica oxitocina. No sé si ustedes ya hayan rotado por algún servicio de obstetricia, pero el hecho de que ustedes le pongan oxitocina a una paciente para conducir el trabajo de parto sin su autorización, que la verdad es que así es en la mayoría de las instituciones, es considerado muy violencia obstétrica, y patologización de procesos que son naturales. Esto está muy controvertido porque, bueno, por ejemplo, el trabajo de parto es algo natural, pero se puede llegar a complicar y tiene que ser cesárea. Y ustedes tienen que explicarle por qué va a ser cesárea, porque para ellas tener parto, si así lo quieren, así debe de ser, ¿sí? Ahora, dentro de la violencia obstétrica hay actos que se consideran constitutivos de violencia como tal. El primero es el que les decía, practicar la cesárea cuando puede ser parto es violencia. Obligar a la paciente a que tenga un parto acostada es violencia obstétrica. Ahora, yo sé que todo esto está bien y debería de ser así, pero si ustedes han rotado en instituciones, no hay instalaciones para que las pacientes puedan tener un parto en agua, un parto parada, un parto en la posición que ella quiera adoptar. No se puede. Una, porque no están las instalaciones y dos, porque no se tiene el personal suficiente para llevar a cabo esto para cada paciente, ¿sale? Ahora, el hecho de que cuando nazca el bebé no se le dé luego a la mamá para que le dé lactancia materna, también es violencia obstétrica. No atender oportunamente cualquier emergencia obstétrica también es violencia, ¿sale? Les puse esta foto porque, o sea, aunque nosotros queramos llevar a cabo las cosas como sabemos que deberían de ser, la demanda de trabajo y de pacientes es tanta que pues es imposible realmente, ¿no? O sea, no es porque no queramos, pero no tenemos las condiciones para hacer idealmente lo que se debería de hacer. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que respetar durante el trabajo de parto, según la norma, y para que no sea violencia y para que no tengamos problemas? Se debería de permitir la ingesta de líquidos en todo momento a una paciente que esté en trabajo de parto, que esté caminando, si es que ella sí lo desea, y respetando la posición en la que ella se sienta más cómoda. No es necesario que a todas les hagan tricotomía ni les pongan enema antes del parto, que las contracciones uterinas se monitoricen cada 30 a 60 minutos con la mano y que la frecuencia del bebé se escuche cada 30 a 45 minutos.
es derecho de la mujer, bueno, obligación, porque si nosotros hacemos la maniobra de Christeller, para los que no la conocen, la maniobra de Christeller es cuando se hace presión sobre el abdomen de la mujer que está a punto de tener, bueno, el parto como tal, el periodo expulsivo, para acelerar la expulsión del feto. Esa es la maniobra de Christeller. Y si nosotros la hacemos, es violencia obstétrica también, ¿sale? Ahora, una vez que nace el feto, hay que pinzar y cortar el cordón umbilical de 30 a 60 segundos después de que nace, aunque sean pretérmino. Y la revisión, no sé si ustedes han visto que una vez que nace el feto, del recién nacido, se alumbra la placenta, muchas veces hacemos una revisión de la cavidad uterina para ver que no haya quedado restos. Esta no se debe de hacer de manera rutinaria. Si se hace, también es considerada violencia obstétrica si no hay alguna indicación. ¿Vale? Y finalmente les puse esta diapositiva porque me parece que es muy importante, afecta a los derechos reproductivos de la mujer. Este proyecto constitucional, así le dicen, se aprobó apenas el año pasado en agosto. O sea, no tiene ni un año, pero ya lo sacó como tal en un documento del gobierno, en donde dice que en la prevención y el cuidado del embarazo desde el control prenatal, que es lo que ya hablamos, debe atenderse gratuitamente y con el servicio médico que la mujer decida. Ajá. Eso es para el embarazo. Y también explica así como tal que si la paciente decide abortar, si ella quiere interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de gestación, lo puede hacer sin ningún tipo de sanción, sin dar explicación. Entonces, este es derecho de toda la mujer, bueno, de todas las mujeres embarazadas, así como decidir dónde quieren atender su embarazo, decidir si en cualquier momento antes de las 12 semanas lo quieren interrumpir y nosotros estamos obligados también a ejercer ese derecho, ¿vale? Que ellas tienen. Y pues sería todo de mi parte. Espero que les sirva. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta del control prenatal. ¿Alguien tiene alguna duda? Pueden levantar la manita o abrir su micrófono si quieren. Tenemos 8 minutitos. Mientras ustedes piensan una pregunta, yo sí tengo una. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las primeras semanas de gestación, si la mamá, bueno, principalmente la mamá o el papá también consume sustancias, por ejemplo, como alcohol o alguna droga o así? Sí, bueno, en realidad cuando la mamá las consume hay mucho más problema que cuando el papá. Cuando la mamá consume alcohol de manera frecuente, puede tener malformaciones fetales e incluso el bebé puede nacer con un síndrome que se llama síndrome alcohólico del feto. Esto es que el bebé también se hace dependiente de la sustancia y puede tener eh, bueno, muchas malformaciones, incluyendo labio y paladar hendido o hasta déficit intelectual. Pero eso varía mucho en la cantidad que ingiera la paciente y a qué semana. Lo ideal y bueno, más bien, lo más peligroso es que sea entre las 4 a las 9 semanas de gestación, porque justo durante esas semanas se lleva a cabo la embriogénesis y es cuando todos los órganos del bebé se empiezan a formar. Entonces, dependiendo de la sustancia, qué tanto puede afectar y a qué semanas. Para eso, el ultrasonido 13.6. Si ustedes hacen cuentas, el ultrasonido se puede hacer desde las 11 semanas. Si a las 11 semanas se observa por ese ultrasonido que el bebé tiene alguna malformación, que tiene algún síndrome secundario a este tipo de abuso de sustancias, la paciente lo puede abortar. ¿No? Entonces, por eso es la importancia de que se pudiera hacer antes de las 12 semanas, para que sea legal. Y obviamente lo ideal es que la paciente no consuma, ¿no? No consuma nada tóxico para el feto, se llama teratógeno. Pero sí, así es. Muchas gracias, doctora. Aquí Alejandro escribió una preguntita en el chat y me puso, buenas tardes, doctora. ¿El test TORCH se hace a todas las pacientes embarazadas y en qué semana se debe de hacer? Bueno, el TORCH no se hace a todas las pacientes embarazadas, no es de rutina,
Únicamente se lo vamos a hacer a aquellas pacientes que nosotros sospechemos o que tengan antecedente de alguna de estas enfermedades, ¿vale? Si la paciente, por ejemplo, tiene mucho contacto con gatos, pues entonces sí habría que hacerle toxoplasmosis, ¿no? Si tiene antecedente de herpes, pues también estaría indicado. Si tiene citomegalovirus, pues también, ¿no? O si nosotros en el ultrasonido de las semanas 11, 14 vemos que tiene alguna malformación, también estaría indicado hacerle el TORCH. Pero si no, no es de rutina y no se lleva a cabo en el control prenatal normal de bajo riesgo. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Yo sí tengo una pregunta. Hola. En el caso de la bacteriuria asintomática, es que mencionó que durante el control prenatal, pues como que el tamizaje, por así decirlo, era por la clínica, pero en ese caso de bacteriuria asintomática, pues no van a tener síntomas. Entonces, ¿hay alguna indicación como de realizar durante el control egos de rutina o algo por el estilo? Sí, ¿te acuerdas que en la primera consulta tú le tienes que pedir un examen general de orina de rutina? Entonces, en esa primera consulta que le pidas el examen, tienes que revisarlo. Si tú ves que tiene bacteriuria, aunque sea sintomática o que tiene ahí alguna infección de vías urinarias asintomática, hay que tratarla. La única indicación en una mujer para que se trate la bacteriuria sintomática es que esté embarazada. Ujú. Entonces, sí, si tu primer ego sale patológico, lo tratas. Y idealmente en cada consulta, le tienes que hacer una tira de orina. Yo se los puse idealmente para que ustedes chequen la proteinuria, pero en esa tira reactiva de orina también les va a salir si tiene bacterias o si tiene nitritos, si tiene leucocitos. Si ustedes sospechan que tiene una infección de vías urinarias, bacteriuria asintomática, sí la tienen que tratar y eso se hace en cada consulta. ¿Vale? Sí, doctora. También tengo otra pregunta acerca de la violencia obstétrica. Uh-huh. Bueno, yo ahorita estoy en el internado, entonces yo he visto como que a veces es un poquito difícil como, como explicarle a las pacientes y la percepción que ellas tienen de lo que les explicaste. O sea, como que a veces lo complicado no es como explicárselo, sino que ellas entienden. Y pues yo muchas veces he escuchado familiares, amigos o incluso en Facebook, he visto comentarios como es que me presionaron para firmar el consentimiento, yo no quería la inductoconcepción o la cesárea o algo así, ¿no? O sea, en ese caso es como muy subjetivo, ¿no? O sea, me presionaron, sí firmé el consentimiento, pero yo no quería, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, ¿qué pasa? Sí, bueno, en la mayoría de las instituciones se da eso. Uno, que sí es un poco de presión para que firmen el consentimiento. Y dos, que ellas tampoco entienden lo que se les quiere decir, ¿no? O por qué va a ser cesárea si ella quería parto. A veces no logran comprenderlo. Y es un tema súper complicado porque de hecho hay veces, y a mí me tocó, que saliendo de guardia yo veía cómo sales del hospital y hay afuera del hospital abogados esperando a las pacientes para preguntarles cómo les fue. ¿Tiene alguna queja? Porque nosotros podemos demandar. Afortunadamente también en las instituciones nosotros estamos asegurados de alguna manera. Ahí tenemos abogados que pueden como hablar con el abogado de la paciente. Ustedes lo único que tienen que hacer es tratar de explicarles en la medida de lo posible y que ellas, cuando firmen alguna hoja o algún consentimiento, escriban: se me explicó y entendí lo que el doctor o las razones por las cuales se me va a hacer cesárea. ¿No? Si eso lo escribe ella con puño y letra, no pueden decir que tú la obligaste o que tú no le explicaste. Pero sí, son temas muy difíciles. Ok, doctora. Muchas gracias. Este, vamos a cerrar esta sesión y vamos a iniciar otra porque creo que hay bastantes preguntas. Yo tengo una pregunta también. Sí. Entonces, ayúdenme a pasarnos bueno, vamos a cerrar esta y con el mismo link, ahorita se los volvemos a enviar. Entramos otra vez a la reunión, por favor.
Muchas gracias. Bueno, nadie más tiene otra preguntita. Queremos extenderle un reconocimiento, doctora. Denme un segundito en lo que le presento esto. ¿Cómo presento? Ya. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí. Ok, pues mire, doctora, la Iniciativa Integral Médica Politécnica se enaltece en otorgar el presente reconocimiento a la doctora Erika Valencia Mejía por su participación en la campaña de prevención de violencia en familias mexicanas. Firma Sergio González Ávila, servidor, oficial local de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, incluyendo VIH y SIDA, y nuestro presidente Alexis Eduardo Álvarez Vides, el presidente local de la iniciativa. De verdad, nosotros le agradecemos de corazón e infinitamente el que usted esté participando con nosotros, el que usted haya accedido a darnos este conocimiento y esperamos contar con futuras participaciones. De verdad nos ha encantado sus ponencias. Qué tiernos. No, de qué, yo lo hago con mucho gusto. Y ya saben que si ustedes están en la consulta y de repente no saben qué decirle a la paciente, si un medicamento está bien, si se le puede dar, si no, porque a todos nos pasa en el servicio social, con toda confianza pueden contactarme en lo que yo les pueda ayudar, ya saben, ¿no? Ahí están, me pueden, no sé, hablar por Facebook, por mis redes sociales, y yo con mucho gusto les ayudo en la consulta, ¿sale? Muchas gracias. Ahorita les voy a pasar el enlace para que hagan la evaluación post, para que hagan la post evaluación y para que puedan contactar a la doctora Erika. Ahorita les voy a dejar su Instagram aquí igual. Déjenme lo escribo. O si me ayuda a escribirlo, doctora, sería muchísimo mejor, para que yo no me equivoque. Es ginecóloga.erica.valencia. ¿Vale? Bueno, ustedes así me buscan, le ponen Erika Valencia, ginecóloga, y ahí les va a aparecer. Ya, ya lo encontré, se los voy a mandar por aquí. Copiar y pegar, para que no me equivoque. Me ayudan contestando el forms y aquí ya está el Instagram de la doctora Erika para que la puedan contactar y ahí le manden un mensajito, le den follow y suban todas las historias que sacaron ahorita para que la etiqueten y nos etiqueten también a nosotros. Sí, chicos, estudien mucho, apunten en un papelito, se los digo como experiencia, cuándo tienen que hacer cada cosa, cuándo el ultrasonido, a qué semanas la curva de tolerancia, a qué semanas la anti-D, para que no se les pase, porque son cosas súper importantes y que está totalmente en sus manos, ¿sale? Entonces ustedes pueden ayudar a mucha gente, estudien, sigan leyendo mucho, sigan conectándose a sus clases. Y bueno, hagámoslo por los pacientes. Que estén muy bien. Pues muchas gracias, doctora. Pequeños y pequeñas, recuerden contestar el forms. Sí, es importante que lo contesten para tener nosotros la estadística de primero su asistencia y cuántos conocimientos adquirieron para tener todo bien registrado. Y pues nada, cualquier cosita ya saben, aquí estamos al pendiente. ¿Alguien la quiere saludar, doctora? Si quieres ya puedes dejar de grabar, claro.